El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por estar aquí en medio de nosotros, por cada mañana ministrar nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por tener tus oídos siempre atentos a la oración que hacemos en este lugar. Gracias a tu Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros, dice la palabra, no sabemos orar como conviene. Te damos gracias por el privilegio que vamos a tener a partir de este día, en donde tú nos vas a enseñar la manera correcta de cómo podemos acercarnos a ti, de cómo podemos fortalecer nuestra relación contigo. Gracias por enseñarnos, gracias por estar siempre dispuesto para nosotros, gracias por guiarnos a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por este momento tan especial, mi amado. Gracias por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, porque a través de esa sangre nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y tú nos ves a nosotros ahora como si nunca hubiésemos pecado. Gracias. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes y que lo demostraste en esa cruz. Porque no solo dijiste cuando estuviste en este mundo que el pastor da su vida, el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y tú lo hiciste. Y cada uno de esos padecimientos habla acerca del amor tan grande que tú nos tienes a nosotros. Cada latigazo en tu espalda, cada clavo que te sujetó a ese madero, las espinas de esa corona que te colocaron, las bofetadas que te dieron, Señor amado, hablan del amor tan grande que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Y fue ese amor el que te llevó a la cruz del Calvario. Gracias a ese amor, nosotros hoy estamos aquí buscándote cada día, anhelando con todo nuestro ser, poder rendir nuestras vidas a ti y permitir que tú sigas haciendo tu obra perfecta en nosotros, Señor amado. Tú comenzaste a hacer una obra y tú la vas a perfeccionar. Gracias te damos con todo nuestro corazón por todo lo que harás a partir de este día a través de cada una de estas enseñanzas. Ayúdanos, Dios amado, a tener un corazón dispuesto para ti, a entender que esta palabra no es la palabra de un hombre, sino la palabra que salió de tus labios, la palabra que tiene el poder para volver a la vida a lo que estaba muerto. No queremos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, que hoy podamos tener una actitud correcta frente a tu palabra
y podamos abrir nuestro corazón para que tu palabra pueda dar fruto al 100% en nuestros corazones. El control total y absoluto lo tienes tú en este lugar. Y pedimos, Señor amado, que tú nos visites a cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos, que tu Santo Espíritu se derrame sobre cada vida, que tu luz alumbre nuestro entendimiento para que tu palabra sea revelada a nuestros corazones y al conocer la verdad podamos ser completamente libres. Gracias de antemano por todo lo que harás en este día. A ti la gloria, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. El Señor dijo, este es el día que hizo Jehová, y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Dios nos ha dado este día para que nos gocemos, no para que estemos afligidos, no para que estemos angustiados y preocupados por nada. Alguien dirá, pero es que he tenido que pasar por pruebas difíciles. Con respecto a la prueba, hay una palabra de parte del Señor en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 12, que me encanta muchísimo. ¿Por qué dice esa palabra, amados? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan por eso. No es algo extraordinario, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es normal. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que vamos a gozarnos en medio de la situación que podamos estar viviendo. Eso habla de los verdaderos adoradores que somos, porque el verdadero adorador se conoce en el momento difícil. Que las pruebas, que las adversidades, que las dificultades de la vida sirvan para demostrar de qué estamos hechos. Para demostrar que nuestra adoración a Dios no depende de si tenemos o no tenemos, de si Dios hace o no hace. El fundamento de nuestra adoración fue lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Y Él derramó hasta la última gota de su sangre. Fue el precio que pagó por cada uno de nuestros pecados. Dio su vida entera por amor a nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe. Lo demás son añadiduras, y Él promete en su palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Creo a Dios con todo mi corazón que así como Él lo ha prometido en su palabra, se hará en cada uno de nosotros, y esas cosas que nos hacen falta en cualquier área de nuestra vida, Él las va a añadir. Si puedes creerlo, dile, Señor, yo lo creo con todo mi corazón, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sean todos ustedes bienvenidos a esta semana, que será una semana gloriosa, una semana donde veremos el poder de Dios manifestado a nuestras vidas. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos. Vamos a decirle a la tristeza, te vas de mi vida, a la preocupación, yo no te acepto más, te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a abrir el corazón para que nuestro Señor sea ministrándonos a través de esta palabra que hoy nos comparte. Sean todos ustedes bienvenidos, las más ricas y abundantes bendiciones. Y ahora sí, estamos listos para recibir lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hoy te decimos, Señor, el pan nuestro de este día, dánoslo hoy. Ese pan es tu palabra, es tu revelación, que todos nosotros podamos recibirla, entendiendo que es tu palabra. A ti la gloria, mi Señor. El único pastor de este ministerio eres tú, y solo la gloria es para ti, mi amado. Habla, que tu pueblo ha venido a aprender de ti, ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Nos sumergimos a partir de este instante en una nueva serie titulada Jesús y la oración. Hoy corresponde la parte 1. Jesús y la oración, parte 1. Preparados todos porque esto es clave. Es la manera como podemos relacionarnos con Dios. Si alguien quiere aprender a orar, este es el momento. Mateo capítulo 6, verso 5. Estamos aprendiendo del Maestro. Cristo es el que nos está enseñando estas palabras. Jesús está diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Continuando con su sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo se enfoca ahora en la oración. Es claro que su mensaje va dirigido a los líderes religiosos de Israel, quienes todo lo hacían para ganar el aplauso o el favor de los hombres. Por eso daban las limosnas para ser vistos por los hombres. Pero también está pensando el Señor mientras enseña acerca de la oración. Él está pensando en cada uno de aquellos que buscan relacionarse con Dios de una manera correcta, y eso nos incluye a usted y a mí. A mí me gustaría aprender a relacionarme con Dios de una manera correcta. Por eso voy a poner mucha atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Comencemos entonces por definir qué es la oración, porque si vamos a aprender a orar, lo primero que debemos aprender es qué es la oración. Muy bien. La definición más básica de la oración es hablar con Dios. Pero esta definición se queda corta. ¿Por qué? Porque una oración donde solo nosotros hablamos y Dios no habla, no es hablar con Dios, sino hablarle a Dios. Y eso no sería oración, sino un simple monólogo. Es por esta razón que para muchos la oración se torna en algo demasiado aburrido. Y no es para menos, eso suele pasar en todo tipo de conversación donde solo uno es el que habla. Miremos a dos personas intentando conversar algo o pasar un tiempo juntos, pero solo uno habla y el otro no dice nada. Una definición más profunda de la oración es aquella que la da a conocer como la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones y deseos con Dios y tener comunión o comunión con Él. Lo que implica contar con una respuesta de su parte. Yo le hablo a Dios, pero Él también me habla a mí. En la oración, nosotros hablamos con Dios. En la lectura o meditación de su palabra, Él nos habla a nosotros. La oración puede ser audible o silenciosa, puede ser privada, puede ser pública, puede ser formal, puede ser informal. Cualquier oración se debe hacer con fe. Esto dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1, verso 6. Santiago 1, 6. Hay que hacerla con fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Usted ha ido al mar alguna vez? Pues las olas vienen y van. Y dice que así es la persona que duda. Así es la persona que no tiene fe, viene y va. Es decir, hoy cree, mañana no. Hoy cree, mañana no. Como la onda del mar. Dios desea que vengamos ante su presencia con nuestras peticiones y que confiemos en que Él nos escucha. Sin embargo, si no responde de manera inmediata, no es porque no le importemos. Siempre cumple sus propósitos de acuerdo a su tiempo y no al nuestro. Quizás responda de una manera diferente o se demore más tiempo del que pensábamos. Por eso debemos esperar y confiar en Él, aun cuando no veamos evidencia de su respuesta. Santiago nos dice que si dudamos del Señor somos como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un minuto confiamos en Dios y al siguiente minuto nos preguntamos si contestará nuestra oración. Tal vez solo le creemos si nos anima un poco de vez en cuando. O a veces nos quejamos y discutimos con el Señor pensando que eso lo motivará a responder más rápido. Sin embargo, todas nuestras dudas revelan que somos impacientes, que no conocemos la voluntad de Dios o que todavía no estamos preparados para recibir su respuesta. La oración que sube a la presencia del Padre debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. Juan capítulo 16, verso 23. Estamos aprendiendo a orar según Jesús. Juan 16, 23. Dice la palabra aquí: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice en mi nombre, está hablando Jesús aquí, en el nombre de Jesús, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, os lo dará. Esta promesa parece darnos el derecho de pedir todo y cuanto queramos. Y como si Jesús estuviera obligado a dárnoslo. Pero, ¿es eso realmente lo que el Señor está diciendo aquí? El capítulo 14 de Juan sirve como el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. La pronta crucifixión dejaría a sus seguidores asustados y confundidos, por lo que Jesús les proporcionó consuelo y seguridad en cuanto a varias cosas, incluyendo cómo llevarían a cabo su obra. Parte de este consuelo fue la promesa de que Jesús escucharía y respondería a sus oraciones. Jesús les dice que todo lo que pidan en mi nombre les será concedido. Jesús no está prometiendo ser una máquina expendedora de milagros personal, más bien está fomentando la confianza y la fidelidad en la oración. Cuando Jesús dice orar en mi nombre, significa que podemos orar en su autoridad, porque no hay un nombre tan grande y tan poderoso como Él. Delante del nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Fue Él, fue su sangre la que derrotó al enemigo, y cuando usted va en su nombre, ocurren cosas poderosas y sobrenaturales. Él ha proporcionado el acceso que necesitamos al cielo cuando nuestras solicitudes hechas en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús, promueven los propósitos y el reino de Dios. Dios
inevitablemente actuará a nuestro favor. Y al final el Padre será glorificado en el Hijo. Otra oración que Dios no escucha es la oración de aquellos que no son temerosos de Dios. Estamos aprendiendo acerca de la oración y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no responde? Si yo oro todos los días, si yo pido oración, es más, hago cadenas de oración, ¿por qué la respuesta de Dios no viene? Aquí hay una respuesta. Juan capítulo 9, verso 31. Ojalá la pudiéramos tener en cuenta siempre. Dice Juan capítulo 9, verso 31, lo siguiente. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Atención a esto. Esto es una palabra que viene del corazón de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese oye. Dios no escucha oraciones que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. No se trata solo de hacer oración, sino de hacerlo bien. Romanos capítulo 8, verso 26, su palabra dice, y de igual manera el Espíritu, dice el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar como conviene. Una cosa es orar como queremos y otra como conviene. La oración cristiana se dirige al Dios trino de la Biblia. Oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los impíos, por su parte, no tienen deseo de orar. Mire qué dice el Salmos capítulo 10, verso 4, Salmos 10, 4. Dice su palabra, Salmos 10, 4. Dice su hermosa y bendecida palabra. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, altivez, producto del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, no busca a Dios. Una persona que no busca a Dios es posible que detrás se esconda la altivez y el orgullo que le hace pensar que no necesita a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero, por el contrario, los hijos de Dios tienen un deseo natural de orar, de buscarle, de tener comunión con Él. Esto dijo Jesús en el libro de Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11, 1. Jesús, refiriéndose a la necesidad de orar siempre. Mire, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire, los discípulos. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Casi no encontramos en el listado de peticiones que le hacemos al Señor esta partecita que es tan fundamental. Pedimos muchas cosas, pero casi no, Señor, enséñanos a orar. Y si hay alguien que sabe orar o cómo relacionarse con el Padre, es Jesús. Me llama poderosamente la atención que los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer milagros. Enséñanos a hacer milagros. No le dijeron a Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos a sanar enfermos. No. Ellos lo que le pidieron a Jesús fue que les enseñara a orar. ¿Por qué le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Porque ellos se dieron cuenta
que la unción, que el poder, que la sabiduría, que la revelación de Jesús tenían su origen en la intimidad que Jesús tenía con el Padre mediante la oración. Ellos veían que Jesús sacaba tiempo para estar a solas con Dios. Y luego que Jesús salía de esos momentos de intimidad con el Padre, lo veían hacer milagros, prodigios y maravillas. Y ellos decían, el secreto es la comunión que Él tiene con el Padre. Enséñanos a nosotros también a orar. En la Biblia se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 11. Éxodo 32, 11. Enseña. Entonces Moisés oró para buscar el favor de Dios. Dice, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, para buscar el favor? La oración también sirve como instrumento para el derramamiento del alma ante el Señor. Primera de Samuel capítulo 1, verso 15. Primera de Samuel 1, verso 15 dice la palabra. Aquí vemos a Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero ella está derramando su alma en la presencia del Señor. Y dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, porque el profeta le dice, estás ebria, por la forma como esta mujer estaba orando. Y le dice, no, yo no estoy ebria. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Para eso sirve la oración, para derramar el alma delante de Él. Y esta mujer lloraba y lloraba, clamando a Dios por ese hijo que tanto anhelaba. La oración también se utiliza para elevar el clamor al cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20. Segunda de Crónicas 32, 20 enseña. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y dice, y clamaron al cielo. La oración sirve para elevar un clamor a Dios. La oración también puede ser utilizada para acercarnos a Dios. ¿Cómo puede uno acercarse a Dios si no ora? Uno ve el caso, por ejemplo, de la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que ella tocó el borde del manto de Jesús, y uno dice, ¿cómo yo hago para tocar el borde del manto de Jesús? Lo primero es estar lo suficientemente cerca de Él. Yo no puedo tocar el borde de alguien que está lejano. Si quiero aprender a tocar el borde del manto del Señor, debo asegurarme estar muy cerca de Él. Salmo 73, 28 enseña. Salmos 73, 28 dice la palabra. Dice aquí, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La oración también puede ser utilizada para estar de rodillas ante el Padre, para estar de rodillas ante el Padre. Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14 dice, Efesios 3, 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si estás afanoso, no te preocupes por nada. Más bien, ora por todo. Esto fue lo que afirmó el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 enseña. Aquí dice, por nada estéis afanosos,
Y cuando dice por nada es por nada. ¿Cuál es el inconveniente que usted tiene hoy? Bueno, también es inconveniente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que orar por todo, porque Dios quiere que hablemos con Él de todo. ¿Con qué frecuencia, se preguntará alguien, debemos orar? La respuesta bíblica es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. ¿Con qué frecuencia debemos orar? Primera de Tesalonicenses 5, 7 dice la palabra, orad sin cesar. Sin cesar. No hay que parar de hacerlo. Debemos mantener una conversación continua con Dios durante todo el día, no solo cuando nos postramos de rodillas. Puede ser durante todo el día, aún mientras estás trabajando y estás meditando en Él, en su palabra, estás en modo oración. Podemos orar en cualquier circunstancia. La oración desarrolla nuestra relación con Dios y demuestra nuestra confianza y total dependencia de Él. La oración es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. Oramos para alabar a Dios y darle las gracias y decirle cuánto le amamos. Oramos para disfrutar de su presencia y contarle lo que ocurre en nuestras vidas. Oramos para hacer peticiones, buscar orientación y pedir sabiduría. A Dios le encanta este intercambio con sus hijos, de la misma manera que a nosotros nos encanta el diálogo con nuestros hijos. La comunión con Dios es el corazón de la oración. Con demasiada frecuencia, perdemos de vista lo sencilla que debe ser la oración. Cuando hacemos peticiones a Dios, le hacemos saber exactamente nuestra posición y lo que nos gustaría que ocurriera. Pero en nuestras oraciones debemos admitir que Dios es más grande que nosotros y que en última instancia sabe lo que es mejor para nosotros en cualquier situación. No necesariamente cuando pido algo tiene que hacerse como yo lo pido y como yo lo quiero. No. La oración expresa el anhelo que hay en el corazón, pero el que debe determinar si lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, es el Señor. La posición del creyente en oración no es, dame esto y quiero esto. No, Señor, yo anhelo esto, pero el que sabe lo que a mí me conviene eres tú. Y vemos el ejemplo de Jesús. Él no ora al Padre diciendo, Señor, pasa de mí esta copa y punto. No. Él dijo, si es necesario, pásala. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la posición con la que nosotros debemos ir a la oración. Yo quiero un empleo y me das ese empleo y tiene que ser ese empleo y dame rápido ese empleo. No sabemos si ese empleo nos conviene o no. Entonces, nosotros simplemente expresamos el anhelo de nuestro corazón, pero sabiendo que Dios es más sabio y que Él sabe lo que realmente nos conviene. De manera que si su respuesta es no, nosotros la vamos a aceptar porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. La oración o la petición que hacemos a Dios no es para que Él diga sí a todo lo que le pedimos. Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, enseña. Romanos 11, 33, 36, enseña. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, los juicios de Dios, e inescrutables sus caminos. Verso 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero, el consejero de Dios? Verso 35. ¿O quién le dio a él primero? ¿Quién? Para que le fuese recompensado. Verso 36. Porque de él, de Dios, y por él, Dios, y para él, Dios, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno y nos pide que confiemos en Él. De manera que cuando oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando oramos, lo que estamos haciendo es decirle al Señor, Señor, yo anhelo esto, anhelo lo otro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú eres el sabio, tú eres el que sabes lo que a mí me conviene, tú conoces el camino, y yo confío en ti, por eso oro a ti. La clave para que la oración sea contestada es orar según la voluntad de Dios y de acuerdo con su palabra. La oración no es buscar nuestra propia voluntad, sino tratar de alinearnos con la voluntad de Dios de una manera más completa. La oración no es doblarle el brazo a Dios para que Él haga lo que queremos. Por eso muchas oraciones no son respondidas. Primera de Juan capítulo 5 versos 14 al 15 enseña lo siguiente. Primera de Juan 15, 14. Primera de Juan 5 del 14 al 15. Dice esa palabra. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa, y aclara, conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad nuestra. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Señor, es lo que tú quieras. Yo anhelo ese empleo, pero es lo que tú quieras. Tú decides si me conviene o no me conviene, es lo que tú quieras. Verso 15, dice que si hacemos conforme, si oramos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye. O sea, si no nos oye es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Yo quiero a ese hombre, yo quiero a esa mujer, es la que me gusta. Sí, pero no es la que te conviene. Déjame tomar la decisión a mí. Amén. Yo quiero estudiar eso, yo quiero aquel trabajo, pero no es lo que te conviene, tengo algo mejor para ti. Podemos aceptar la voluntad de Dios, es que a veces ahí es donde está el inconveniente, que yo quiero que se haga conforme a mi voluntad. Y por eso muchas oraciones no son respondidas. Porque prácticamente es como obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Y así no funcionan las cosas en el reino espiritual. Verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad. Amén. La Biblia contiene muchos ejemplos de oración y abundantes exhortaciones a orar. Por ejemplo, Lucas 18:1 dice esta palabra, Lucas 18:1, que es la perseverancia en la oración, la necesidad de orar. ¿Qué es necesidad? Comer, ¿verdad? Cuando una persona no come, se puede morir. Y el Señor está diciendo que la búsqueda de Dios debe ser para nosotros una necesidad. Yo no debo orar ni buscar a Dios simplemente cuando necesito algo de Él. Y cuando Él me responde la petición, ya yo no quiero saber nada de Él, no. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de orar siempre. Y vemos aquí el ejemplo que Él pone es de una viuda y un juez injusto. Esta mujer todos los días iba y le hacía petición a este juez injusto, y fue tal la perseverancia de esta mujer, a diferencia de muchos de nosotros que empezamos a orar y como la respuesta no vino inmediatamente, ya no volvemos a hacerlo. No, esta mujer siguió perseverando, y aunque el juez fue injusto, o era un juez injusto, al final le contestó la petición a aquella mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer no se rindió jamás. Ella siguió orando, y vemos el caso de Daniel, que dice que
que desde el primer día su oración fue escuchada, pero el príncipe de Persia se le opuso y durante 21 días retuvo la bendición de Dios. Imagínense que Daniel se hubiese cansado de orar cuando llevaba 10 días pidiendo, 11, 12 o 20 días, no. A los 21 días vino la respuesta, pero él perseveró. Y hoy día decimos, oramos en la mañana y como en la tarde no se ha dado la cosa, dejamos de orar, ¿no? Necesitamos perseverar y no parar. Y cuando la respuesta venga, seguimos orando, ahora sí, dando gracias a Dios. Amén. Pero nunca podemos parar. La casa de Dios debe ser una casa de oración. Marcos 11:17, mire lo que dice la palabra. Marcos 11:17 dice así. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestras vidas son el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Somos una casa de Dios. Y el Señor dice que la casa de Dios o nuestro cuerpo o nuestro templo es una casa de oración. De oración. Ay, pero es que no me gusta orar. No, no se trata de si nos gusta o no. Esa es la finalidad de que nosotros seamos el templo de Dios. De que seamos una casa de oración. No casas de perdición, sino casas de oración. El pueblo de Dios debe ser gente de oración. Gente de oración. Judas capítulo 1, verso 20 al 21, enseña lo siguiente. Judas 1, 20 al 21. Dice la palabra. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Bueno, después de aprender un poco acerca de la oración, en esta breve introducción, continuemos con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Veamos Mateo 6:5, el texto base que estamos estudiando. Jesús está diciendo aquí, Mateo 6:5. Él va a hablar de la oración y aprendimos un poco de la oración. Ahora sí. Dice aquí, Jesús está enseñando acerca de la oración que ya aprendimos. Y dice, mire, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la razón por la que muchas personas no quieren orar en público porque les da pena. ¿Y qué van a decir si de pronto no me van a escuchar que mi oración es bonita? Porque están pendientes en lo que el hombre pueda decir. Y cuando nosotros hacemos oración no es para que nos escuchen ni para que nos aplaudan como oramos. Nuestra conexión debe ser directamente con Dios y lo que menos nos debe importar es si los que nos están oyendo oyen que la oración es bonita o no, o que usamos las palabras adecuadas, o frases rimbombantes. No, a Dios es el que le agrada y estoy hablando con Él. Jesús les advierte a sus oyentes que no sean hipócritas en su comunión con Dios. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía tiene que ver con falsedad o falta de sinceridad. Al decir esto, nuestro Señor Jesucristo está demostrando que considerar las acciones externas como la base de nuestra fe nos puede conducir hacia una falsa espiritualidad. En cambio, debemos concentrarnos en las motivaciones del corazón. La justicia que Dios desea comenzar es en el corazón. Los pensamientos y las actitudes son tan importantes como las palabras y los hechos a la hora de demostrar nuestra honestidad y justicia. Este fue el tema principal del capítulo 5 que ya estudiamos del libro de Mateo, hacer el bien
de manera que las personas alaben a Dios, es algo bueno. Lo que no es bueno es orar con el motivo de ganarse los elogios de los demás. Por eso Jesús está diciendo, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Cuando ellos daban limosnas, entonces lo hacían para tocar trompeta y para que la gente viera lo generosos que ellos eran. Y Jesús dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Jesús se enfoca ahora en la oración que se hace en público. Porque aquellos que querían anunciar su propia espiritualidad oraban en voz alta, tanto en la calle como en la sinagoga. Y si bien ocurre tanto en la actualidad, sí es posible que algunas personas se sigan concentrando en cómo los demás les observan mientras oran, al igual que con la caridad que es motivada por el egoísmo. Jesús dice que aquellos que oran para que los vean han recibido toda la recompensa que querían recibir. ¿Cuál es la recompensa que el hombre puede darnos por una oración que a ellos les pareció que fue bonita? Nos dirán, ¡qué oración tan bonita! Me hiciste llorar con esa oración. ¡Qué poderoso! ¿Tú cómo oras de bien? Elogios de hombre y nada más. El Padre no honrará actos de orgullo espiritual que estén disfrazados como actos de justicia. Incluso durante la oración es posible acabar orando por las razones equivocadas. Entonces voy a orar y voy a buscar esta palabra que sé que les va a impactar mucho, porque no entiendo qué dice esa palabra, pero suena bonito y a la gente le va a gustar. Jesús nos enseña que hacer lo correcto, pero por el motivo inapropiado, no es algo bueno. Dios no recompensa a aquellos que hacen cosas buenas solo por la aprobación de los demás. La hipocresía es falta de sinceridad en su oración. Muchas veces puedes estar allí orando a Dios, pero no estás con un corazón agradecido. Tal vez estás porque te toca o porque ya te acostumbraste a hacerlo, pero no porque ames estar en su presencia. Y Dios mira la sinceridad con la cual le buscas. Dios mira si lo estás buscando simplemente por interés. Él se da cuenta si verdaderamente lo amas al buscarle o no, porque Él lo conoce todo. Las personas hipócritas se centran en proyectar una imagen, pero nunca abren realmente su corazón. ¿Por qué? Por estar enfocados en ser vistos por las personas. Ahora, su problema no es que oraran públicamente, ya que la oración pública es un tipo de oración muy poderosa cuando se realiza correctamente. El problema era la intención con la que ellos hacían la oración, porque no buscaban hablar con Dios, simplemente querían ser vistos por los hombres. Su oración era solo un pretexto para dar una apariencia de espiritualidad. El problema de la oración hipócrita o la oración falta de sinceridad es que las personas que hacen este tipo de oración se quedan sin respuesta de parte de Dios. Se quedan sin respuesta. Es decir, este tipo de oraciones que se hacen para ser vistos por los hombres jamás serán respondidas. Jamás serán respondidas. Señor, ¿por qué no respondiste mi oración? La respuesta del Señor es porque nunca me oraste a mí. Tú estabas orando para que los hombres vieran qué bonito orabas. Como dice Jesús, ya tienen su recompensa, en el sentido de que buscaban la aprobación de los hombres a través de esa oración. Y eso es lo que han conseguido con ella, la aprobación de los hombres. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué unción tienes! No hay ningún tipo de fe en esa oración que pueda ser contestada por Dios. La superficialidad de los faltos o de los hipócritas hace que su oración se convierta no solo en inútil, sino en perjudicial, ya que se sienten alabados por los demás en su error debido a la apariencia que han venido construyendo con el paso del tiempo. Creo que todos en cierta medida podemos convertir
en ocasiones la oración en una actividad superficial, en una rutina que tiene por objetivo hacernos sentir mejor o proyectar una imagen de piedad ante los demás. Pero ¿qué no espera realmente conectarse con Dios? Te invito a que inviertas ahora unos minutos en oración a solas con Dios, para que puedas analizar cómo está tu corazón en esta área y para que puedas deshacer cualquier falta de sinceridad que detectes en tu acercamiento a Dios, cualquier actitud incorrecta. Los hipócritas hacen lo posible para que todos noten su caridad y también oran cuando otros puedan verlos, porque están más preocupados por la aprobación mundana que por complacer a Dios. Los verdaderos adoradores, en cambio, dan en silencio. Ellos no dan algo y empiezan a decirle a todo el mundo lo generosos que son y a publicar en el Facebook y en las redes sociales lo generosos que son. No, lo hacen en silencio. Oran a solas, a puerta cerrada. Dios Padre lo sabe y Él lo recompensará. Ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Termino con esto. Quien cuando ora de los hombres busca exaltación, a Dios nunca ha elevado su oración. Nunca ha elevado su oración. Por eso te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a nosotros también. Porque es muy posible, si nos hablas hoy al respecto, que en ocasiones hayamos caído también en el mismo error, de estar más preocupado por lo que puedan pensar las personas que escuchen nuestra oración, y por eso en muchos casos nos hemos resistido a orar, porque hemos considerado que no lo vamos a hacer muy bien, por estar pensando en agradar a los hombres. Perdónanos, Dios amado, porque es verdad, orar de esa manera no es orar a ti, no es buscar tu presencia, no es hacerlo de la manera correcta. Hoy te pedimos, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo el que ejerza ese ministerio a través de nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu palabra es clara en afirmar que nosotros no sabemos orar como conviene. Y por eso en ocasiones la oración se ha convertido en algo aburrido, porque sencillamente consideramos que orar era hablar con Dios y entonces traemos una cantidad de palabras que las expresamos y decimos ya oré, pero nunca nos detuvimos a escucharte a ti. Que hoy podamos entender que la oración no es solo hablar con Dios, es tener comunión con Dios, y cuando hay comunión, entonces uno habla y el otro le responde. Ayúdame a entender eso y a venir a tu presencia siempre con una actitud correcta. No simplemente a buscarte porque me des lo que yo estoy necesitando. No simplemente acercarme a ti para que tú hagas lo que yo quiero a mi manera y en mi tiempo. Ayúdame a entender que la oración sencillamente es la exposición de ese anhelo que hay en nuestro corazón. Pero el que toma la decisión porque sabe lo que realmente nos conviene, eres tú. De manera que ya no habrá más carga ni más angustia en nuestro corazón, porque si la respuesta no ha venido es porque algo mejor tú tienes, o porque realmente eso que te pedí no me conviene. Y yo confío en tu voluntad que es buena, en tu voluntad que es agradable y es perfecta. Ayúdame a seguir confiando en ti, y a que mi relación contigo no dependa de si me das lo que necesito en el tiempo que yo lo necesito. Sea que me des o no me des, que yo pueda seguir amándote, que yo pueda seguir adorándote. Yo no quiero ser hipócrita en la oración, porque tú lo conoces todo. Sabes cuando vengo a tu presencia con una motivación incorrecta. Sabes que lo único que me mueve a ti es para ser reconocido y exaltado por los hombres, o sencillamente para que me des lo que te he estado pidiendo. Quiero venir a ti con un corazón transparente. Venir a ti porque te amo. Venir a ti porque quiero conocerte. Porque quiero acercarme más a ti. Mi Señor amado, ayúdame a confiar en ti. Y que todas estas enseñanzas que a partir de este día nos vas a traer
las podamos atesorar en nuestro corazón, para que podamos tener una verdadera comunión contigo. Es lo que anhelamos, Dios amado. Gracias porque este es un tema muy importante, que es un tema fundamental para nuestra salud espiritual, porque donde no hay comunión contigo, estamos muertos espiritualmente. Que esta palabra que hoy nos ha regalado pueda producir vida en nuestros corazones y derrame sobre nosotros de tu Espíritu Santo para que esa unción nos permita poder conectar contigo de la mejor manera. Gracias por esta enseñanza que atesoramos en nuestro corazón. A ti, mi Señor, la gloria y la honra por lo que has hecho en nuestras vidas, por arrancar los velos y enseñarnos de una manera sencilla y práctica a través de tu palabra cómo tú esperas que nosotros nos relacionemos contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. No olviden, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ahí aparece en pantalla, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros publiquemos un nuevo contenido, a usted le llegue la notificación a su dispositivo móvil. Si desea que estas enseñanzas le lleguen a su WhatsApp, que nosotros le avisemos cuando estamos al aire, escríbanos a ese número que aparece en pantalla, es el 317-427-0754, ese es nuestro WhatsApp también. Si está fuera de Colombia, le anexa usted el más 57 y de esa manera ya está en contacto con nosotros y le anexamos en nuestro grupo de difusión para que le lleguen todas las enseñanzas que a diario compartimos. Y bueno, a todos, mil gracias y que esta semana que comienza, que empezó muy bien, sea una semana bendecida en todas las áreas de su vida. Que donde ustedes vayan, la gracia del Señor los acompañe, que el Señor los sorprenda en esta nueva semana gratamente. Grandes cosas Dios hará con usted. No olvide, quien cuando ora de los hombres busca exaltación, a Dios nunca ha elevado su oración. Ore para Él, no importa que no se le oiga bonito. A Dios no le descresta eso. Diga lo que siente, pero hágalo con sinceridad. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.